Ahora sí, chicos, disculpen que haya ingresado con dos cuentas, sino que la laptop me está fallando, parece el audio y voy a tener que utilizar el celular para poder utilizar el audio el día de hoy. ¿Me escuchan correctamente? ¿Se me escucha? Sí, Miss. Buenos días. Ya. Buenos días. Buenos días, hijita. Ya. Ok, entonces empezamos. Interferencias y difracción. Interferencia y difracción de onda también es otro fenómeno de la luz, un fenómeno que me permite discriminar las propiedades ondulatorias de la luz y poder sacar de lo que vendría a ser la teoría corpuscular. ¿Verdad? La teoría corpuscular, que ya lo hemos visto cuando la luz forma las imágenes en espejos, en lentes, utilizando la ecuación de Snell. En este caso vamos a ver la teoría específicamente ondulatoria de la luz, mediante la interferencia y difracción. ¿Está claro? Ahora, ya sabemos perfectamente que la luz tiene esta naturaleza, la naturaleza ondulatoria. ¿Y por qué decimos que la interferencia es una propiedad ondulatoria de la luz? Porque las ondas luminosas van a surgir cuando se combinen campos electromagnéticos. ¿Qué quiere decir? Cuando los campos electromagnéticos se dirigen hacia ciertos puntos y choquen con un obstáculo, pues estos van a cambiar, ¿ya? Y van a formar nuevos campos, nuevas barreras. Entonces, estos campos electromagnéticos van a constituir cada uno de ellos ondas individuales, ¿ya? Y a medida que aparezca una nueva abertura, un nuevo campo, igual, este va a ir formando nuevas ondas individuales de las anteriores. Entonces, eso es lo que vendría a ser la naturaleza de interferencia en función a las propiedades ondulatorias de la luz. Ahora, interferencia entonces, ¿qué podemos decir? Es cuando se combinan ondas, ¿ya? Pero al combinarse ondas me va a formar una onda máxima y una onda mínima. Entonces, nosotros tenemos que medir esas ondas. ¿Cómo lo vamos a poder medir? Viendo una secuencia de patrones. ¿Está bien? Entonces, la interferencia cuando se combina me va a dar patrones de máximos y mínimos. Mientras que la difracción, ¿ya? Debido a que va a tener la existencia de varias fuentes, ¿ya? Al pasar una rendija, pues me va a dar un nuevo patrón de onda, un único patrón de onda. Ahora, me van a decir, pero ¿ese patrón de onda también es conocido? Sí. ¿Lo podemos medir? Sí, claro que sí lo podemos medir. Un ejemplo de estas interferencias de onda, ¿ya? Son los colores. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una pompa, una burbuja, si ustedes lo ven hacia contraluz, se van a dar cuenta que esa pequeña burbuja, ¿ya? Tiene unas ciertas tonalidades medias tornasoladas entre un rosado, un lila, ¿sí o no? Dependiendo del punto de vista y de la proyección de la luz. Esa tonalidad, ya, esa diferencia de colores son los colores de interferencia que está formando la luz al atravesar por ese medio. ¿Está claro? Entonces, es ahí donde nosotros vemos el patrón de interferencia. ¿Por qué? Porque se combinan ondas, ¿ya? Se combinan ondas cuando pasan un medio y esos colores son los máximos y mínimos que nosotros vamos a tener. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es el fenómeno de interferencia, ¿ya? Entonces nosotros podemos observar interferencias de ondas luminosas. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir primero dos condiciones, ¿ya? Estas condiciones, perdón, no son dos, son más Miss, condiciones. Dime, hijita, Miss ¿se me escucha? no está compartiendo pantalla. Sí, sí se le escucha. ¿No se está compartiendo? No. Ay, mira, perdón. De casualidad, seguro.
Ahí, ahí sí, ¿no? Sí, 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 ya lo vi en el celular. Mil disculpas, hijitos, no lo había visto. Ahora sí, entonces vamos. Entonces, cuando ustedes vayan a ver esa pequeña burbuja, ¿sí o no? De repente tienen un hermanito pequeño, un sobrinito pequeño que le encanta comprar esas burbujas que venden por ahí por las plazas y todo. Ustedes vean la burbuja entre ustedes como observadores, la burbuja obviamente que está levitando en el aire, levita porque el aire es mucho más denso, la burbuja, el aire que tiene dentro es mucho más ligero, ¿ya? Y ubíquense en un punto de luz que vendría a ser, bueno, la luz natural, la luz del sol, y van a ver que la burbuja tiende a tener una cierta coloración, una cierta coloración tornasolada. Entonces, qué es lo que se va a hacer? Se ve esos colores tornasolados. Esos colores tornasolados son los colores. Esperen un momentito. Ay, justo están llamando por teléfono. Ya, a ver, ahora sí. Como vuelvo a repetir, esta parte tornasolada me indica la interferencia. ¿La interferencia de qué? De onda. ¿Por qué? Porque la luz visible pasa, ya atraviesa esta superficie que tiene un medio, atraviesa el interior de esta pompa y atraviesa de nuevo otra superficie de la pompa que vendría a ser la misma película de agua con jabón traslúcido. Entonces, eso es lo que me da una interferencia, y cada color que nosotros veamos, ya cada color que veamos dentro de esta pompa es un patrón de interferencia de luz. Entonces nosotros tenemos que visualizarlo bien e identificar. El problema es de repente que usted va a decir, ¿y cómo yo voy a saber identificar cuál es el máximo y cuál es el mínimo? ¿Ya? Primero, tenemos que ver que cumple las siguientes condiciones. Todo se basa en función de la fuente. ¿Cuál es la fuente? Primero tenemos que ver si es una fuente coherente. Si es una fuente coherente, entonces va a mantener una fase constante. Pero si es una fuente monocromática, va a tener una sola longitud de onda. Y siempre tenemos que aplicar el principio de superposición. Entonces, cada una de estas, ya, son condiciones para nosotros poder obtener interferencias constructivas o destructivas, y estas interferencias van a tener un tiempo de duración de aproximadamente 10 a la menos 8 segundos. ¿Ya? No más ni menos, así, es rapidísimo. 10 a la menos 8 segundos. Espera, ¿dónde está? Acá está. Entonces, para ello primero tenemos que conocer bien nuestra teoría de camino óptico, que ya lo hemos visto anteriormente. ¿Qué es el camino óptico? Es la diferencia entre dos ondas, ¿ya? Es la diferencia de fase entre dos ondas. ¿A qué se refiere con diferencia de fase? Se refiere a la longitud de la trayectoria recorrida en dos ondas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un camino óptico, yo tengo que saber la distancia o la trayectoria recorrida entre estas dos ondas con respecto a una longitud de onda multiplicado por 2pi, o 360 por la longitud de onda. Esta diferencia de fase ya es la diferencia de camino óptico recorrido. No entiendo, profesora, no entiendo este concepto. Vamos a ver. Por ejemplo, me dicen, hállate la diferencia de camino óptico, ¿ya? Que producirá
una diferencia de fase de 135 grados para una longitud de onda de 800 nanómetros. Entonces, si yo sé que la diferencia de fase es de 360, cuando la diferencia de camino óptico es delta de R, entonces su longitud de onda, ¿cómo va a ser? Hallo lo siguiente. Mi fase entre 360 va a ser igual a ¿quién? A mi camino óptico entre la longitud de onda. ¿Ya? La longitud de onda. Entonces yo digo lo siguiente. Delta de R, ¿ya? Delta de R va a ser igual al camino, ¿ya? A la diferencia, perdón, mi diferencia de fase entre 360 multiplicado por ¿quién? Por la longitud de onda. Entonces yo digo lo siguiente. 135, yo sé que es mi diferencia de fase. 360 multiplicado por 800 nanómetros. Profesora, ¿de dónde sacó este 360? De acá. Míralo, de esta ecuación. Yo he utilizado mi diferencia de fase, ¿ya? Mi fase, mi diferencia de fase, la de interferencia del camino óptico, longitud de onda y 360. De esta ecuación yo la he sacado. Entonces yo digo lo siguiente, de nuevo. La diferencia de fase entre 360 es igual el camino óptico entre la longitud de onda. Entonces, todos estos datos yo los tengo, sí. A mí me dicen acá una diferencia de fase de 135 y una longitud de onda de 800 nanómetros. Reemplazo y yo tengo mi camino óptico que es de 300 nanómetros. Ahora, otro ejercicio. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia de camino del problema anterior? ¿Ya? Con la diferencia de camino del problema anterior, me dice, ¿qué diferencia de fase producirá la luz de 700 nanómetros de longitud? Ya. De 700 nanómetros. ¿Qué diferencia? Así, ¿qué diferencia de fase? ¿Qué diferencia de fase producirá teniendo el camino anterior de 300 nanómetros una longitud de onda de 700 nanómetros? Entonces yo coloco acá 300 nanómetros entre 700 nanómetros por 360 grados. Nanómetros con nanómetros se me van, divido, multiplico y voy a tener que la diferencia de fase va a ser igual a 154,29 grados, que quiere decir en radianes 2,69 radianes, ¿ya? Eso es lo que va a producir. Se prendió el audio. A ver, ahora, ¿cómo podemos saber si es una luz coherente, ¿sí o no? O monocromática. Eso es lo que nos ha dicho el problema. ¿Sí? Para que haya una interferencia tiene que cumplir esa condición. ¿Ya? Eso es lo que me manda la teoría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hallar mi ecuación de longitud de onda para un campo eléctrico. Yo sé que mi ecuación de longitud de onda para campo eléctrico es igual a E sub 0 coseno de kx menos omega t en un plano, en función al vector al vector unitario, ¿sí o no? Ahora, mi velocidad, yo sé que la velocidad es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. ¿Está bien? Y K vendría a ser igual a 2pi entre la longitud de onda. Entonces, para yo poder tener luces coherentes,
La teoría me indica que la luz es coherente cuando se emite con la misma frecuencia y la misma longitud de onda para cada una de las ondas que salen de ese patrón de luz o de esa fuente luminosa. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo muy común, muy práctico y directo, ¿cuál es? Es el láser. El láser, yo lo único que veo en el láser es que sale una línea de luz, pero si nosotros analizamos esa línea, vamos a ver que es un conjunto de varios rayos luminosos. Pero los rayos viajan en esta forma, miren, fase, ¿sí o no? Punto máximo, punto mínimo, punto máximo, punto mínimo y todos en común, o sea, en la misma posición, en la misma fase, con la misma longitud de onda. ¿Está claro? Entonces, a eso se le determina luz coherente. Cuando yo tengo un patrón de luz, un foco, por así decirlo, un foco de luz, enciendo la bombilla de luz de mi cuarto. ¿Qué es lo que hace? Esa bombilla me ilumina todo un ambiente, o una linterna. Ahí está, una linterna cualquiera, mucho más práctico. Yo veo que me abre un campo de luz como si fuera un abanico. Va a tener un punto central que es mayor intenso y a la periferia, si no a los bordes de esa área luminosa, es un poco más difuso. ¿Por qué ocurre eso? Porque la luz para este patrón, que es una linterna, no es coherente. ¿Qué quiere decir? Los rayos, cada rayo luminoso tiene su propia fase, tiene su propia longitud de onda, tiene su propia propagación de onda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ya. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ahí yo ya puedo discrepar qué tipo de luz es la que a mí me conviene utilizar para tener una luz coherente o no coherente. A ver, ¿cuál de estas dos creen ustedes que me va a dar un patrón mucho más fijo, mucho más definido, como para yo poder calcularlo? ¿Mm? A ver, chicos, ¿cuál creen ustedes? ¿Cuál de estos dos modelos? ¿Cuál dices, Andreita? ¿Puede ser el primero? Exacto, la luz coherente. ¿Por qué? Porque la luz coherente, como siempre va a tener un patrón de onda, ¿ya? Va a tener una longitud unísona, una fase también unísona. El resultado de ello me va a dar también un hijo, por así decirlo, un hijo que va a tener la misma forma, va a ser coherente, va a estar en fase, yo voy a poder ver la longitud de onda que va a obtener. En cambio, en este tipo de luz que no es coherente, ¿ya? Es esa luz que se forma en las pompas. Vamos a ver, acá. Este color me indica una longitud. El amarillo que veo acá es otra longitud. El naranja que veo es otra longitud. El azul de nuevo es otra longitud. Vean, casi siempre trata de repetir el patrón, ¿sí o no? Pero repite, aquí hay un conjunto, acá veo otro conjunto, acá veo otro conjunto, por acá veo otro conjunto. Entonces, es un patrón, ¿ya? Que no tiene no es constante, por así decirlo. ¿Estamos? Entonces, eso es el resultado de una luz no coherente. Si fuera coherente, ya tendría que formarme un patrón muy, muy definido. ¿Como cuál? Como esto. Un patrón donde yo pueda ver líneas blancas y negras constantes, siguiendo un patrón específico. ¿Ya? Y miren, mamá, ahí está. Esto es un patrón. ¿Ya? Esto es un patrón bien definido. Entonces, ¿por qué?
porque es un patrón de interferencia de una luz coherente. ¿Está claro? Así se define. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Vamos a ver, ahí está. ¿Qué decimos cuando es una luz coherente? Ya los círculos, estos pequeños círculos que vemos, acá vemos uno, acá vemos otro negro, acá vemos otro círculo blanco, acá vemos otro blanco, negro, blanco y así sucesivamente. Incluso hay puntos donde se cruzan. Miren, aquí hay un punto, acá hay otro punto donde se cruza, acá hay otro punto que se cruza y así sucesivamente. ¿Qué son? Estos círculos es un patrón de luz que se ve en agua y son crestas. ¿Qué quiere decir? Puntos máximos de onda y puntos mínimos de onda. Por eso se dice crestas y valles de olas que surgen de fase, ¿ya? Por ejemplo, cae una gota de agua y nosotros vemos que se forma como una pequeña ola, pero si nosotros pasamos eso a un patrón de luz, ¿ya? Se va a ver esto. Va a ver esto, estos círculos concéntricos, ¿ya? Estos círculos concéntricos, ¿ya? Estos círculos concéntricos que se van a ver fase, ¿ya? Pero en manantiales. ¿Y qué son? Obviamente son ciclos envolventes, ¿ya? Donde la perturbación va a tener la misma fase. ¿Qué quiere decir? Cada uno de ellos va a tener la misma fase. Estos se llaman frente de onda. ¿Ya? Esto se llama frente de onda. Entonces, estas ondas envolventes, ¿ya? Va a tener esta denominación y se va a representar en este tipo de gráfico, como líneas negras, blancas, negras y blancas, así sucesivamente, en un patrón, ¿ya? Ahora, dependiendo de esta relación de fase, ¿qué es lo que me dice? Vamos a ver si estas longitudes de onda, estas radiaciones, ya en ambos tipos de patrón o en ambos manantiales, van a alcanzar un punto en la pantalla. Entonces, es ahí donde la interferencia vamos a decir si es constructiva o es destructiva. Por eso siempre decimos que nos conviene tener patrones de luces, ¿ya? Luces coherentes. Ahora, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos un patrón. Bien, mire, vamos a ver acá. Ya yo tengo un patrón. Yo tengo una longitud de onda, una cierta longitud de onda. Viaja y llega a una pantalla. ¿Está bien? Tengo otro patrón de onda que atraviesa otra abertura. Bien, mire. Tengo esta abertura y tengo esta otra abertura. Atraviesa esta otra abertura y choca, ¿ya? Y choca con la misma longitud de onda que tenía. Pero si yo veo, acá empiezan al unísono, pero desde ese punto, está en la parte baja y aquí mi onda ya no está en armonía con la anterior. Entonces, ahí me va a indicar que esta es una franja oscura. ¿Por qué? Porque va a tener una interferencia destructiva. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que cada color de franja que yo veo me va a determinar si es una interferencia constructiva o destructiva. ¿Estamos? Si es una franja negra, ¿qué quiere decir? Que hubo un choque de dos ondas, pero estas dos ondas no están en armonía. Una de repente llegó en un punto de cresta máximo y el otro llegó en un punto de cresta mínimo. Entonces no están en armonía. ¿Cuándo van a estar en armonía? Como la imagen que yo veo aquí a continuación. Miren, cresta máxima, máxima, mínimo, mínimo, máximo, máximo, mínimo, mínimo, y así sucesivamente esta onda va viajando. Y llega a chocar en la pantalla en el mismo punto de la longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Que el punto donde choca va a ser una interferencia constructiva. Por lo tanto, va a tener un color claro, un color de luz blanco.
Y cada vez que yo veo el centro, ya, el centro de la abertura, por ejemplo, tengo una abertura acá, tengo otra abertura acá, y la distancia equidistante entre ambas aberturas, ya, siempre es donde se va a formar el patrón de interferencia máximo central. ¿Está bien? Un patrón máximo central. ¿Cómo voy a poder identificarla? Porque va a ser el punto más brillante que yo tenga. Entonces acá tengo también una interferencia constructiva. Ahí está. Si nosotros lo vemos como si fueran ondas, vamos a verlo de la siguiente forma. Justo en el centro, miren, en el centro yo voy a tener una distancia D que separa el patrón con la pantalla. Esta distancia D. Voy a tener una pequeña abertura en la parte superior y una pequeña abertura en la parte inferior. ¿Ya? Entonces, de este punto trazo así un punto equidistante que salga de ambas aberturas y choque. Este punto donde va a cruzar o donde va a chocar, ya, la interferencia de onda. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esa interferencia de onda? Por geometría, ya, vamos a trazar, a ver, un ángulo que sea un teta primo. Y también voy a tener un ángulo que sea teta. Por tener esta distancia D, que es mucho mayor, así, mucho mayor que la abertura que va a tener cada una de estas fuentes, ¿ya? La abertura es pequeñísima y la distancia desde donde está mi patrón hasta la pantalla es muy elevada, muy larga, por así decirlo. Entonces, cumple esta condición de que D es mucho mayor que A. Entonces, podemos decir que aproximadamente este ángulo teta va a ser igual, teta prima, perdón, va a ser igual a este ángulo teta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Por triángulos, la tangente de ese ángulo teta, ¿qué vendría a ser igual? Vendría a ser a la distancia Y, la distancia donde se forma el patrón de onda, ¿ya? Entre esta distancia que lo separa. Estamos, entonces, por ser un ángulo tan pequeño, nosotros podemos decir que la tangente de teta es proporcional también al seno de teta. Y por ser tan chiquitito el ángulo, podemos decir de nuevo que este seno de teta es semejante al ángulo teta. Quiere decir que el ángulo va a ser igual a Y entre D. Entonces, para la condición de máximo, yo puedo decir lo siguiente. D por seno de teta es igual a M longitud de onda. ¿No? Entonces, Y, porque yo sé que seno de teta es semejante a Y, ¿sí? ¿Sí o no? Seno de teta es igual a teta y este es igual a YD. Entonces yo puedo decir Y entre D es semejante a M, longitud de onda entre D, pero ese D mayúscula, la distancia lo coloco acá como factor de multiplicación. Entonces yo ya tengo esta condición de máximo que siempre va a tener que cumplir. ¿Está claro? ¿Cómo yo puedo obtener entonces mi patrón de interferencia de una doble rendija iluminada de luz coherente? Acá. Esta es una rendija de luz coherente, una rendija realizada ¿de qué? En base a una luz de láser. Y yo veo que justo en el centro, mírenlo bien acá, en el centro tengo un máximo de longitud de onda. ¿Está claro? Miren, un máximo de longitud de onda. De ahí, la forma que tiene las longitudes de onda a los costados es semejante. Mire, semejante, semejante, y mantiene el mismo patrón. 3, 3, el segundo para llegar al final, el segundo para llegar al final. El último. ¿No ven? Son coherentes, son formas coherentes que hemos tenido en función a este patrón de luz de interferencia de onda. A ver, hay una forma acá que les dejé en el Classroom de estas aplicaciones.
Intensidad, no. Acá está. Interferencia de ondas. Mire, esta es una interferencia de onda y ahora vamos a poder reconocerla. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. Interferencia. Yo tengo dos aberturas, ¿sí o no? ¿Qué es lo que me dice? Ahí está. Y tengo otra abertura. Dos patrones de ondas diferentes. Estos dos patrones de onda, ahí está, forma este patrón de onda blanca y negra. ¿Se dan cuenta? No quiero verlo con agua. Vamos a ver. Vamos a apagar uno. Ahí está. Y forma estas luces, estos patrones blancos y negros. Ahora vamos a verlo con una luz coherente. Vamos a poner un gráfico. Ahí está. Esa es la forma de onda que va a tener cada gota de agua. Ya. Ahora vamos a ver luz. Luz coherente. Se supone que luz coherente es una luz láser. ¿Está bien? Ese es el patrón de onda que me va a formar. Y este es el otro patrón de onda que me va a formar. Ambas luces van a salir. Están separados este punto. Y me va a formar, si ustedes ven, puntos donde se intersectan este patrón de onda. Y yo voy a poder ver en la pantalla blancos, negros, blancos, negros, blancos. ¿Qué quiere decir? Que son los puntos donde se han intersectado dos ondas completamente diferentes. ¿Se acuerdan? Cuando están en modo constructivo, van a tener este patrón de luz, miren, blanco. ¿Por qué? Porque son las dos ondas han chocado en armonía y han llegado a este punto. Pero cuando veo acá unos rayos, ¿sí o no? ¿Qué son? Son puntos en los cuales las ondas no se han juntado en armonía. Uno ha estado en fase y el otro ha estado en desfase. O mejor dicho, uno ha estado en su máximo y el otro de repente ha estado en su mínimo o intermedio. ¿Qué se hace en este caso? En este caso forma un patrón, sí, pero es un patrón destructivo. Entonces se forma una línea negra. ¿Ya? Y depende de quién, depende de qué tan cerca o qué tan lejos estén ambos patrones. Miren, yo lo pongo más cerca. Y miren cómo forma el patrón de luz. Máximo, mínimo, mínimo. ¿Se dan cuenta? Antes había más rayas blancas y negras en mi pantalla. Pero ahora no. Ahora no. Hay solamente dos. ¿Qué pasa si yo lo alejo? A ver. ¿Ven? Tengo más patrones que se notan mucho mejor la coherencia. Vamos a diferenciarlas. A ver. Ahí está. Miren cómo se va formando. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo coloco un patrón no coherente, una bombilla?
¿Ven? Eso es lo que nosotros tenemos. Pero acá no podemos decir que es una bombilla, sino que es una fuente sonora, es una onda mecánica. No es, ¿no ven? Ven que está emitiendo un sonido y ese sonido es una onda mecánica. Si lo vemos como partículas, vamos a ver así. Y si ustedes logran verlo, ven, miren, estas líneas rojas, estos puntos rojos vendrían a ser un patrón que va a darme como si fuera una interferencia destructiva. Miren, miren, traten de ver este punto, se mantiene casi constante. Acá se mantiene constante y ahora vamos a ver en función de partículas. Ahí está, ¿no ve? Miren, justo este coincidía aproximadamente con la interferencia destructiva. Y acá también, este punto rojo que vemos acá. Ahí está, ambos. Miren, coincide. Pero hay puntos en medio, profesora, que también coinciden. Sí, eso es para que nosotros podamos diferenciar cuáles son las interferencias constructivas o destructivas que vamos a tener. Pero mire, así es como se forma, tanto si fuera una partícula o como si fuera una onda en el sonido. Pero el sonido, recuerden, no es una onda, no es una interferencia o no es una onda electromagnética. La onda es el sonido es una onda mecánica, sí, es una onda mecánica, pero se puede, o sea, puede tener este patrón de onda. Por ser una onda se puede dar, no hay ningún problema. Nosotros lo cambiamos con nuestra onda mecánica. Ahora sí, ya pueden verlo. Mientras más lo alejo, mi patrón de interferencia va a ser mayor. ¿Está claro? Ahí está, ¿lo ve? Mientras más cerca esté, me va a dar un solo patrón de interferencia. Necesito estar a una distancia de separación para yo poder obtener un patrón de interferencia específico. ¿Ya? Ahora sigamos con la clase. Este es mi patrón de interferencia, que me va a dar un máximo y un mínimo. Ahora, los patrones de interferencia, ya les dije, son responsables de ¿qué? De poder ver los colores, ya en películas delgadas. ¿Como cuáles? Como estas pequeñas franjas blancas y negras que salen, por ejemplo, en las portamuestras. ¿Por qué? Porque esta portamuestra ya pasa la luz. Igual también la base y el soporte. En ambos, ¿por qué? Porque es material translúcido. Y entre lámina y lámina, pues hay una pequeña abertura de aire. Entonces la luz pasa a través de ellos, pero pasa a través de esta abertura. Entonces es lo que hace que se formen estas líneas blancas y negras. Pues mire, blancas, negras, blancas, negras, blancas, negras. Por ser una luz no coherente, pues me forma un patrón de interferencia, pero que no es usual, sino es medio, no es simétrico, es asimétrico. Igual también las pompas de jabón, ven, mire, se forman las pompas de jabón, ¿no? Con diversos colores, ¿ya? Con diversos colores y en un patrón completamente diferente. Entonces, eso es lo que se trata de ver ahora. Estos colores medio celestes, rosados, tornasolados. Eso es lo que se trata de ver. Eso es lo que se trata de ver. Cómo va a ser la interferencia de la luz. ¿Ya? Cómo va a ser la interferencia de la luz, cómo va a ser el patrón de interferencia que pasa
la luz a través de una película, otra película teniendo en cuenta esa abertura, ya como la abertura de formación de ondas. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Ya. Ahora, ¿cómo se reflejan las ondas? Sabemos más bien que las ondas, en este caso ondas electromagnéticas, que es la no necesita un medio para propagarse. Pero vamos a ver en sí cómo es una onda. Una onda mecánica común y corriente. ¿Necesita una onda para propagarse? Bueno, necesita un medio, pero depende del medio. Bien. Si yo tengo un punto fijo, rebota, ¿sí o no? Rebota de la misma forma. Si tengo un punto variable, se mueve y vuelve a rebotar, pero cambia, cambia su forma, ¿sí o no? Cambia el sentido de onda que tiene. Cuando pasa de un medio a otro, ¿ya? Cuando pasa de un medio a otro, la luz, por ejemplo, puede pasar, está en aire y atraviesa líquido, o atraviesa cualquier medio que tenga un índice de refracción diferente al que estaba anteriormente. Entonces, viene la luz, choca con el medio, tiene tiene los famosos rayos que se forman, ¿sí o no? El rayo incidente, o mejor, la onda incidente, la onda reflejada y la onda refractada. Eso es lo que vamos a ver acá. Onda incidente, onda reflejada. Y la que sale con un color más oscurito es la onda refractada. Igual acá, cuando va de un medio de mayor índice, por eso más gruesito, a uno de menor. Miren. Incidente, reflejado, y el que sale en el más delgadito vendría a ser el refractado. Ya, ese vendría a ser el refractado. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de buscar. Ya. ¿Cuándo tenemos superposición de ondas? Vamos a tener superposición de ondas cuando, su mismo nombre lo dice, cuando tenemos más ondas, ¿ya? O se van a superponer entre sí. Un ejemplo es el desplazamiento resultante, que ya dijimos bien, tiene que cumplir el principio de superposición, ya que la suma de estos desplazamientos me va a producir una onda final en común. Sé que yo tengo una primera onda, que forma esta ecuación de onda. Tengo una segunda campo eléctrico, que es esta, ¿sí o no? Esta ecuación de longitud de onda. Ahora, ambas van a estar en una fase, que va a ser 2mπ, y están al unísono. Entonces decimos que estas dos están en fase. Pero ¿qué pasa si yo tengo esta fase inicial que no coincide con la anterior? ¿No ven? Como esta. Podemos decir que están en desfase. Pero para nosotros tenemos que sumar todos los puntos, todos, tanto fases como desfases. Entonces, la suma de todas ellas va a ser la suma de todos los campos eléctricos que va a tener. Bueno, en función al eje donde estamos trabajando. Si es campo eléctrico. Si está en el eje de campo magnético, por ser una onda electromagnética, también tiene que cumplir la misma ecuación de longitud de onda. Entonces yo digo así, mi onda de paquete de energía, por así decir, un paquete de energía, porque ya sabemos que una onda transfiere energía, ¿sí o no? Yo voy a decir que es E1 más E2. Entonces, la sumatoria de todo esto va a ser E sub 0 coseno de omega t más la fase que puede tener, más alfa por el vector unitario en el que está viajando. Entonces, nosotros podemos utilizar esta ecuación para ver la suma de ondas que va. Ya. Entonces, con estas ondas, para saber que es interferencia constructiva, ambas viajan al unísono y me va a dar un resultado de una longitud de onda máxima. ¿Qué pasa cuando mi interferencia está desfasada? Miren, máximo, mínimo, y aquí no está en fase, o sea,
está un poquito desfasada, está un poquito corrida hacia la izquierda. Entonces, la longitud de onda resultante es menor que la anterior. Pero si yo tengo ondas completamente desfasadas, ¿qué quiere decir? Que mientras tengo una fase en la parte superior y en la parte inferior tengo una desfase y estas dos ondas se cruzan, el resultado va a ser una línea, una fase que va a estar en 180 grados. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a atender. Para las interferencias, entonces, ya, de dos ondas o de dos fuentes, ya sé que la constructiva va a tener esta ecuación de onda para este camino óptico. Ya, está. Mi camino óptico va a ser igual a m por longitud de onda. Mi fase, 2m por pi. Mientras que para las destructivas, mi camino óptico va a ser 2m más 1 longitud de onda entre 2, mientras que las fases, diferencia de fase va a ser 2m más 1 pi. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Porque va a tener dos ondas unísonas que me va a dar como resultado una longitud de onda mayor que las que son destructivas, que me va a dar una longitud de onda de menor amplitud. Ya. ¿Y qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, películas delgadas? Se supone que la película es una laminita de vidrio, ¿sí o no? Tiene un índice de refracción. Claro, tiene un índice de refracción. Como bien claro lo dijimos, tengo una luz incidente, un rayo incidente, un rayo reflejado. Pero dentro de la película, dentro de esta laminita de vidrio, también tengo un rayo incidente y un rayo reflejado. Que al querer salir de la plaquita de vidrio, se va a convertir en un rayo refractado. Entonces, esto es como resultado que nosotros vamos a tener. Dos rayos que van a ser reflejado 1 y de rayo reflejado 2. Entonces, el rayo 1 va a tener una desfase de pi, mientras que el rayo 2 tiene la misma fase, que va a ir ¿de dónde? Va a ir de agua a aire, de mayor a menor índice. Entonces va a tener otro tipo de ecuación de Snell. ¿Por qué? Porque el primero fue de aire a agua. O sea, de un índice de menor a uno de mayor. Mientras que este va a ir de mayor a menor. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Las diferencias de camino de ángulos pequeños, ya está, va a ser igual a esto, 2pi, longitud de onda, por n, que va a ser el índice de refracción, 2d más pi. Y este va a ser mi resultado para interferencias constructivas y destructivas. Entonces, en películas delgadas, la interferencia que vamos a tener va a ser por parte de dos laminitas, ¿ya? Dos laminitas que están abiertas una pequeña porción. No vayan a creer que esta pequeña abertura es enorme, ¿no? Es una pequeñísima. A lo mucho será del grosor de una hoja de papel. Por eso les digo, es bien, bien, bien pequeña. ¿Ya? Esa abertura que nosotros vamos a tener va a hacer que se formen estas interferencias, miren, interferencia. Estas líneas amarillas son pequeñas interferencias que nosotros vamos a tener. ¿Por qué? Producto de esa cuña, cuya anchura H y L, ¿ya? Me va a determinar la reflexión de la luz en esta lámina de aire. O sea, en estas laminitas, está, en esta lámina, vidrio, aire, vidrio. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros vamos a tener allí. Van a haber interferencias que sean diferentes, o sea, no que sean líneas. Pueden ser discos concéntricos, sí. Son las interferencias también delgadas en forma de anillo o los anillos de Newton. ¿Ya? Son interferencias que va a estar en función de superficies esféricas,
ya situadas en un cierto soporte plano, que va a haber una reflexión de una lámina en aire, igualita que la anterior, igualita que la que acabamos de ver, solamente que va a formar así estos círculos concéntricos. ¿Lo podemos ver a simple vista? Sí, sí se puede ver. Todo lo podemos ver nosotros. ¿Y dónde se va a producir? Pues me va a producir igual estas líneas blancas y negras, ve, miren. Estas líneas blancas y negras bien definidas. Depende de la forma de la lámina que yo tenga, sí. En algunos casos sí depende de la forma. Si tengo una luna así redondeada, se va a dar una interferencia así de anillo. ¿Ya? Entonces, mi interferencia de película delgada, acá está, me va a dar. ¿Cómo lo puedo utilizar o dónde se puede utilizar? Bajo el interferómetro de Michelson. ¿Qué quiere decir el interferómetro de Michelson? Es una interferencia, o sea, se basa el fenómeno debido a una interferencia de lámina delgada, ya muy delgada. ¿Qué es? La luz, por ejemplo, viaja y va a tener dos espejos. Un espejo móvil, que es este espejo 2, por eso se ve que va y viene. Aquí tiene una distancia que varía. Va a tener un espejo fijo, es M1, un detector de luz y una fuente luminosa. Ya, una fuente luminosa que si nosotros queremos le vamos a colocar de repente aquí una pequeña lente para ampliar. Ya sabemos muy bien que a las lentes que son empanzaditas, si uno amplía la imagen, entonces me va a ampliar la cantidad de rayos luminosos que vayan a salir. Entonces, eso es lo que ha hecho. Yo coloco una fuente luminosa. Este espejo va a chocar, ya, va a chocar los rayos luminosos en base a este espejo, pero que es movible. Los rayos luminosos llegan y chocan, que también va a ser visto por este espejo 2. Este espejo 2 lo va a proyectar y va a ser detectado por este detector, ¿ya? Este detector de radiación. ¿Por qué hacemos eso? Este interferómetro me va a pedir medir las longitudes de onda en función a los ángulos ya y a las proyecciones de luz que me indiquen estas imágenes. Ahora, ¿dónde yo lo puedo utilizar? Vamos a ver un ratito. Ay, tenía por aquí un video del interferómetro de Michelson. ¿Estás? ¿Dónde estás? No, no estaba, creo, no me acuerdo que estaba acá. Ya está la pasta de la papa. Este era, creo. Sí, este era. No le podríamos ver. Ahí está. No sé si logran verlo. A ver.
¿Mi servidor tiene audio o no? Porque no se llega a escuchar. Here we see the Tiene audio. interferometer high resolution Sí, sí, ya se optical escucha. baseplate. Tiene audio. The effect of interference, together with a precision drive on the plate, is used to determine the wavelength of a laser light. This laser is guided into a microsync interferometer equipped with a fine adjustment drive. When the length of the interferometer arm is varied with a fine adjustment, the interference pattern changes. From the known displacement, the wavelength of the laser light can be determined. Here we can see the complete equipment that we need for the setup. We have the FUVE optical baseplate, vibration damped, that comes in a case. This is very handy if you want to store away your experiment in dust-proof way. You take the lid off, of course, now, because now we want to start setting up the experiment. The optical baseplate is vibration damped, and most of the components are placed on it via these magnetic holders. They can move across the plate, but they are very sturdy, very hard to take off. So once the optical setup is complete, it will be very stable. Nevertheless, we have all possibilities to change the setting around. So now first we start with Ay, ¿qué pasó? the setup by putting this extra plate with the fine drive on it on the first plate. By doing this, we assure that the coordinate lines run as parallel or coincide as much as possible. The next step is to introduce the laser that is the main component actually of this experiment. We put it in one of the holders intended here for. Ahí está. Es un banco óptico, ya, magnético, lo he dicho bien claro, que es para evitar que los soportes ópticos se muevan. ¿Se acuerdan cuando, no sé si, estoy en laboratorio, por ejemplo, en la clase pasada hubo un pequeño error en que la persona que estaba haciendo la clase, pues de casualidad movió la lente. Cuando uno mueve un objeto en OptiCAD, prácticamente tiene que volver a calibrarlo todo de nuevo. ¿Por qué? Porque me cambia el patrón de referencia. Que se mueva solamente un ángulo de uno, me cambia todo. Entonces, por eso en óptica siempre se trabajan con placas magnéticas. ¿Qué quiere decir? Va a alterar en algo la radiación electromagnética. No, ¿se acuerdan que en teoría dijimos claramente? No se ve afectada. Una onda electromagnética no es afectada ni por un campo eléctrico, ¿no? O por un campo magnético alterno. No. Puedo utilizar esa placa magnética y mi luz va a seguir siendo luz, no la cambia, no cambia su naturaleza. Entonces, por eso se utilizan estas bases magnéticas para darle más estabilidad al sistema, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que está colocando el profesor? Mediante estos soportes magnéticos va a colocar un banco de luz, una luz coherente, una luz láser, para ver ¿cómo se llama el interferómetro de Michelson? ¿Ya? Continuemos. With a key, we make sure that the beam can't hit anybody unintentional. It's best to place the screen that we use later on anyways just here, so the beam strikes the beam and nobody else. It is important that the level where the laser beam travels is always parallel to the plate. We recommend for this experiment. Es importante ver los niveles energéticos que me va a dar este láser, será la longitud de onda que va a emitir este láser. For this, the laser this way. Pues el tamaño we have to do is to use one of the mirrors. First, we have to set the mirror into
Los its, lentes. adjustment support so that it can be very gently swiveled around. We need a small screwdriver to fix this. Ya lo fija We place the mirror in one of y the lo coloca magnetic en el soporte holders, magnético. and then we put the mirror such a way that the laser beam is deflected Ahí by está. 90 degrees. We also make sure that the mirror is hit quite central by the laser beam. To ensure that it runs along this coordinate, we can make use of the screen. The mirror number 2 is now placed such a way that the laser beam is deflected towards the extra plate with the micrometer drive, and again runs parallel to a coordinate. Ahí está, ¿no ves? Trata de ubicar los We lentes. ensure again that ya, the laser beam is con tal still que at 125 millimeter height. We can do this easily by using the adjustment screws to support. Now we place the third mirror into the hole made therefore in this fine adjustment drive. Again, we ensure that it's hit in the center, but also that the reflection from the third mirror hits the second mirror exactly where it originates from. When we did this, we introduce one important part here in the setup, that is the semi-transparent mirror. We put it in an optical base. Again, when we place it, we make sure that the beam strikes Ahí está la lente. quite central, and that the one part of the beam that is reflected travels 90 degrees with respect to original beam, and the other part just goes through it and hits mirror 3. The last mirror, mirror 4, is placed on the additional plate with fine drive, again, so that it's hit by the laser beam in central. The laser beam that hits it now is the beam partially reflected by the beam splitter. We already see that now on the screen here in the back, 2 spots are visible. One stems from mirror M4 and one from this mirror M3. Next step is to bring those 2 spots in coincidence by adjusting either the adjustment screws on mirror 3 or on mirror 4. In this case, I take the one of mirror 3, bring the 2 spots in adjustment. They are perfectly overlapping now, those 2 spots, and you can also see the first indication of interference. You see a slight flickering of the spot. That means our adjustment is quite good. We still don't see the rings that are necessary for this experiment, but the laser beam has to be expanded using the lens of 20 millimeter, also placed in the beam before the beam hits the interferometer. It's placed here in the first part of the path, and make sure, of course, that the beam runs directly central through the lens. Since I see some stripes, I can meticulously adjust the mirrors M3 and M4 so that finally we have a part of the ring pattern visible.
Está, ¿no? El espejo 3, acá le ponen la fuente luminosa, ¿no? El espejo 1, el espejo 2, el espejo 4, la pantalla y todo para ver el patrón de interferencia que va a darme la experiencia de aquí de Michelson. ¿Mediante qué? Mediante proyecciones de espejos y que todos concuerden en un punto al unísono. Ahí. Ese es mi interferómetro Now that de we have a set of rings visible on our screen, the adjustment for this experiment is done, and we can move on towards actually performing the experiment. That means changing the distance of one of the mirrors to the beam splitter and observing the interference pattern at the same time. To do this, the position of the mirror is altered using a lever armed with a transmission ratio of 20:1 in the micrometer screw. 2 complete turns of the screw moves this side of the lever by 1 millimeter. That means the other side of the lever is moved at the same time by 50 micrometers. When changing the optical path lengths, one sees also changes in the center of the rings. Maxima change to minima and vice versa. According to theory, a change of path lengths of one wavelength will turn a maxima into a maxima again. It means that our distance between the mirror 3 and the beam splitter is changed by half a wavelength. Regarding the wavelength of the laser light, the change of distance between mirror 3 and the beam splitter is measured by reading the initial and the final value on the micrometer screw. At the same time, the maxima to maxima or minima to minima that pass the center of the interference ring pattern are counted. In a sample measurement, the mirror was shifted by 43.1 micrometers. At the same time, 135 fringe changes were counted. This means that the calculation results in a wavelength of 639 nanometers. One last hint. You can make the path of the laser light visibly very impressively if you use some smoke or fog. Esa es entonces la interferencia. Lo que el profesor dice es que nosotros tratamos de mover, ahí está, tratamos de mover el espesor exacto en micrómetros para poder obtener diferentes máximos o mínimos de interferencias de onda. In a sample measurement, the mirror was shifted by 43.1 micrometers. At the same time, 135 fringe changes were counted. This means that the calculation results in a wavelength of 639 nanometers. Claro, ¿ves? Nosotros tenemos que calcular, bueno, en el laboratorio se tiene que calcular esto a medida que nosotros vamos moviendo el banco en milímetros, ¿no? Micrómetros, porque aquí lo que lo estamos viendo es en micras, vamos a tener diversos patrones de interferencia de onda. Entonces tenemos que ver cuántas líneas se pueden ver, ya, cuántas blancos y negros en función a cómo se va moviendo el interferómetro. Y lo que ha ayudado a colocarlo es un banco de humo o otro medio para poder ver los rayos luminosos. One last hint. You can make the path of the laser light visibly very impressively if you use some smoke or fog. ¿No ves? Mediante humo o niebla se va a poder ver cómo pasan los rayos luminosos por esos patrones. ¿Cuáles son en sí nuestros patrones de interferencia? Bueno, van a ser los espejos y con ayuda de la lente poder ver, gracias a la lente, ver ese patrón concéntrico, ¿ya? Que vamos a notar. Es muy interesante
Y este laboratorio, el FIBE, es el que aporta es el que tiene toda la data de los laboratorios de física. La mayoría de laboratorios, ya que son de investigación, pues utilizan utilizan el FIBE. Voy a colocarlo, a ver, espérense. Vamos a colocarlo acá de una vez en el... Aquí vamos a editarlo. Ahí está. Quieren uno en... Bueno, yo me acuerdo el de FIBE, que es este, que es muy bueno. Vamos a ver si... Ahí está, creo que era el que yo utilicé. Las ondas pueden propagarse en la superficie del agua a través de la masa de un cristal o a través del aire de una sala de conciertos. Pero cualquier onda es una perturbación que pasa a través de un medio, de una parte a otra, siguiendo a lo largo de su línea. Dicho de otra forma, siempre que haya una onda, debe haber algo que oscila. Pero cuando las ondas luminosas procedentes del Sol alcanzan la Tierra a través del espacio aparentemente vacío, ¿qué es lo que oscila? La velocidad de cualquier onda, por ejemplo, depende de la rigidez del medio a través del que pasa. Y por supuesto, la velocidad de la luz es enorme. Por suerte, Michelson estaba dotado de gran talento para diseñar instrumentos que pudieran hacer las más pequeñas y precisas medidas. Sus anteriores mediciones de la velocidad de la luz fueron mejores que cualquiera de las que se habían hecho anteriormente. Estando en Berlín, Michelson diseñó un nuevo instrumento dotado de una precisión exquisita que recibió el nombre de interferómetro. Aquí se puede ver un interferómetro de Michelson que utiliza un láser y comienza por dividir un rayo en dos. Un espejo en parte transparente y en parte reflectante envía dos rayos que siguen trayectorias perpendiculares entre sí. Cada uno vuelve a ser reflejado hacia el punto donde el rayo se había dividido en dos. Ahí vuelven a combinarse formando un único rayo. El interferómetro de Michelson se puede considerar como una carrera entre dos rayos de luz. Si la carrera termina en empate, el resultado es una mancha brillante en el centro de la configuración de la interferencia. Una empresa alemana que hacía instrumentos fabricó el primer interferómetro. En 1881, cuando Michelson fue a Potsdam, se lo llevó consigo. Era muy sensible, como debería ser. Tan sensible que los carros tirados por caballos o incluso los peatones por la calle en el exterior de su laboratorio afectaban a sus mediciones. Cada vez que lo intentaba necesitaba casi todo el día para poder obtener una simple medición. Pasó el tiempo y Michelson no hizo nada más con el interferómetro. Regresó a los Estados Unidos y consiguió una plaza en el Case Institute de Cleveland, y durante ese periodo conoció a un físico y químico de la Western Reserve University, Edward W. Morley, y además de colegas llegaron a ser íntimos amigos. Así, en el año 1887, Michelson pidió a su amigo Morley que trabajara con él en un interferómetro nuevo y altamente sensible. El nuevo interferómetro era 10 veces más sensible que su instrumento de 1880. Michelson había estado pensando en el modo de conseguir la estabilidad del interferómetro, de hecho que no fuera afectado por el paso de carros y personas. Los espejos estaban apoyados sobre una gran base de piedra arenisca que flotaban en una piscina de mercurio. Cuando probaron su nuevo interferómetro, Michelson y Morley se sintieron emocionados y complacidos. Durante casi 50 años después de su primer interferómetro, prosiguió su vida midiendo la velocidad de la luz cada vez con mayor precisión, midiendo el diámetro de una estrella por primera vez,
y con el tiempo llegó incluso a admitir que su experimento del interferómetro había confirmado la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Lo primero, medir la velocidad de la luz. Lo segundo, medir el diámetro de una estrella. Y lo tercero, fue una prueba de la teoría de la relatividad de Einstein. El experimento de Michelson-Morley nos obliga a hacer dos cosas. Una, restablecer el principio de relatividad. Y la otra, empezar a creer que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, independientemente de su estado de movimiento. Y de esos dos postulados fundamentales se deducen los asombrosos resultados de la teoría de la relatividad. Bien, pues efectivamente el método que podría servirnos para ver si hay algún tipo de diferencia en la propagación de la velocidad de la luz en una dirección o en otra sería algo como lo que tenéis aquí. Esto es lo que llamamos un interferómetro de Michelson, en honor precisamente a él, que fue el primero que lo utilizó. Por supuesto, este interferómetro es muy casero, ¿de acuerdo?, pero sirve para ilustrar más o menos el experimento que él hizo. El experimento suyo es muy sensible. Este interferómetro, el tipo de interferómetro tiene una enorme sensibilidad, es decir, es tan sensible que cualquier movimiento que nosotros hagamos, darle con un pie, por ejemplo, al suelo, veis que se observa, ahora lo veremos más en detalle, una variación en ese patrón que tenemos aquí de franjas circulares. ¿De acuerdo? Es decir, cualquier movimiento que estemos haciendo, vamos a observar una variación en ese patrón de franjas circulares. Varía, no sé si habrán visto cómo él pisa y vibra, varía. El coeficiente de dilatación de esa barra de cobre, que en cuanto se caliente luego vamos a ver lo que sucede. Quiero decir con esto que este experimento es extraordinariamente sensible, extraordinariamente capaz de medir, por ejemplo, esas posibles diferencias en la velocidad de la luz. Ahora mismo, por ejemplo, este experimento está diseñado de tal manera que este brazo que tenéis aquí, esta dirección, es justamente la dirección este-oeste, ¿de acuerdo? Mientras que esta es la dirección norte-sur, en este caso. Veis que tenemos un haz de láser que atraviesa una lente, esto es un semiespejo. Este semiespejo manda, por una parte, un haz de luz hacia este espejo y, como es un semiespejo, el otro haz de luz, parte de la mitad del haz de luz, atraviesa el divisor de haz para llegar a este espejo de aquí. Estos dos haces que van hacia los espejos son reflejados de los espejos de nuevo hacia el divisor de haz, y del divisor de haz finalmente salen los dos haces combinados. ¿De acuerdo? Esos dos haces combinados, según salen aquí, y los hacemos diverger a través de una lente divergente, llegan a la pantalla y producen, en función de con qué desfase lleguen en los caminos, producen o bien máximos de luz o bien zonas oscuras donde la luz se anula. Es decir, producen interferencias constructivas o interferencias destructivas. Bien, todo esto, fijaos que la longitud de onda de la luz, estamos hablando de, en el caso del láser verde, 532 nanómetros, o sea, 5,32 por 10 a la menos 7 metros, ¿de acuerdo? Cualquier mínima variación en torno a lambda medios haría que, por ejemplo, esto que ahora es un máximo pasara a ser un mínimo, o este mínimo pasara a ser un máximo, y así sucesivamente. Por ejemplo, fijaos, lo que vamos a hacer ahora es simplemente calentar un poquito esta barra y vamos a ver como si cambia ligerísimamente, muy poco, esta distancia, el patrón de franjas, como veis, va a cambiar. Bien, observad cuál es el efecto en las franjas. Ahora mismo estamos calentando esa barra y observad cómo, a medida que la barra se dilata, los máximos se convierten en mínimos y viceversa, ¿de acuerdo? Es decir, eso nos está diciendo
que ahora vamos a dejar de calentar, pero como veis el proceso de dilatación sigue, ¿de acuerdo? Entonces, ese proceso de dilatación lo que está haciendo es que la longitud en este brazo sea ligeramente distinta que en el otro. Y eso se va a notar en un cambio en el patrón de franjas, como podéis ver ahí. Bien, fijaos, lo que estamos viendo, si tenemos orientado el interferómetro justo en la dirección de la traslación y rotación de la Tierra, efectivamente este haz de luz, suponiendo que la Tierra se mueve hacia el este, en este caso, este haz de luz, su velocidad sería c menos v, mientras que para el haz de vuelta su velocidad relativa sería c más v, aplicando la relatividad de Galileana. ¿De acuerdo? Evidentemente este también se mueve, sería la composición vectorial de c y v, pero en ese caso, porque esto se mueve todo ello, por tanto tendríamos un haz así, un haz así, y por tanto la composición vectorial en la dirección norte c más v nos daría la velocidad, pero esa velocidad sería siempre la misma, a pesar de que se estuviese moviendo, ¿de acuerdo? Por tanto, esto nos conduce a un patrón, y ese patrón es, como hemos visto, inalterable mientras no modifiquemos la dirección de este interferómetro. ¿Qué proponía Michelson? Proponía entonces que si yo hago girar ahora todo este interferómetro que tengo aquí de manera que ya no coincida con la dirección de traslación de la Tierra, estos dos valores de velocidad cambian. Y si cambian estos dos valores de velocidad, entonces debe cambiar el patrón de franjas, ¿de acuerdo? Por tanto, simplemente haciendo rotar todo este sistema, que no lo voy a hacer rotar porque aquí descuajarinaría todo el sistema que tengo montado, pero si lo pudiese hacer rotar libremente, ¿de acuerdo?, en otra dirección que no fuese la dirección de traslación de la Tierra, estos dos valores, y por supuesto este también, se verían modificados. Y esa modificación entonces lo veríamos en ese desplazamiento que hemos visto antes, por ejemplo, al calentar la barra, cómo se desplazarían los patrones de franjas en ese caso. Esta era la idea, es decir, midiendo por tanto el desplazamiento de patrones de franjas, podríamos ver cómo se habría modificado la velocidad de luz. ¿Cuál fue el resultado de este experimento de Michelson y Morley en su día? Pues justamente este experimento se hizo famoso por sus resultados negativos, es decir, porque, sorprendentemente, cuando lo esperado era que efectivamente hubiese una variación en ese patrón de franjas, no hubo absolutamente ninguna variación en ese patrón de franjas. Y esto, fijaos, esto quería decir una cosa muy sencilla. La velocidad de la luz no se veía afectada por el posible movimiento de la Tierra a través del éter luminífero supuesto que considerábamos que existía. ¿De acuerdo? Este resultado negativo conducía a una tesitura muy compleja. Es decir, por una parte, los propios Michelson y Morley se quedaron perplejos ante la ausencia de cambios en este patrón de franjas, ¿no? Porque eso conducía a asumir dos posibles ideas, ¿no? Imaginad, una de ellas era una idea que podríamos decir excesivamente pretenciosa, y era algo así como decir, bueno, a lo mejor resulta que el sistema de referencia absoluto con respecto al cual la luz se mueve a una velocidad constante c es la Tierra, y que por tanto el éter luminífero que invade todo ese universo se mueve en reposo, por decirlo de alguna manera, con respecto al sistema de referencia terrestre. Esto es una idea que podéis imaginaros que es bastante descabellada, es decir, ¿qué razones tenemos para suponer que la Tierra sería ese sistema de referencia absoluto respecto al cual el éter se mueve o está en reposo respecto de nosotros, ¿no? Sería un poquito absurdo suponer eso. Y la otra opción, bueno, a Michelson y Morley no se le ocurría otra, pero hubo un personaje que sí se le ocurrió otra: suponer que ese éter luminífero no existe, lisa y llanamente, ¿no? Os puedo poner un símil para que entendáis esta idea. Es decir, el símil sería, imaginad que nosotros vamos en un coche que va a 120 km/h, moviéndose por la autopista, y abrimos la ventanilla y sacamos la cabeza. Nuestra experiencia nos dice que al sacar la cabeza vamos a recibir todo el viento de cara, ¿de acuerdo? Es decir, todo ese viento lo vamos a notar en la cara. Bien, imaginaos la sorpresa que es abrir la ventanilla, sacar la cabeza y no notar absolutamente ningún viento de cara. Uno pensaría, una de dos: o el aire se mueve y está en reposo
respecto de mi coche, que me muevo a 120 km/h, y por tanto el aire está siempre en reposo respecto de mí, lo cual sería considerarse algo así como el ombligo del mundo, ¿no? Es decir, nos estamos moviendo y resulta que el aire se mueve con mi coche, no con el del vecino, se mueve con mi coche y está en reposo respecto de mi coche. Esa idea es absurda, por tanto esa idea es tan absurda, es la misma que la del éter luminífero que se desplaza con la Tierra y la Tierra es el sistema de referencia privilegiado, ¿no? Desechada esa idea por absurda, la otra idea que nos queda es, si yo no noto absolutamente nada cuando asomo la cabeza por la ventanilla del coche, no me queda otro remedio que asumir que a lo mejor es que no hay aire. ¿De acuerdo? Bien, pues eso fue justamente lo que hizo el propio Einstein. Albert Einstein, en 1905, cuando publica sus postulados de la relatividad especial y todos los desarrollos matemáticos que conlleva, parte de esa base, es decir, parte de la base de que el éter luminífero lisa y llanamente no existe. Esta también las voy a poner, ¿ya? El profesor la explica perfectamente. En ese entonces, haciendo historia, pues, el experimento de Michelson, ya les dije, cualquier experimento óptico siempre tiene que estar bien calibrado en una mesa tan estable que no sea capaz de tener una perturbación. El simple movimiento valora todo el banco, así, todo el banco, toda la medida. Interfiere. ¿Por qué? Porque un movimiento es una vibración. Y esa vibración, ¿qué es lo que hace? Altera la onda que estamos proyectando. Al simple hecho de ser una onda mecánica, altera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese fue el primer problema que tuvo Michelson, por eso utilizaron el mercurio para darle una estabilidad. Si hay un movimiento, pero va a ser un movimiento tan ligero que no se va a notar. Bueno, y este experimento pudo verse, que no pudo determinarse cómo es una interferencia de onda. ¿Qué es lo que ocurre con respecto al cambio de la dirección del movimiento de la Tierra con respecto a la luz, ¿no? Se pudo corroborar, que en ese entonces no, pero ahora ya podemos decirlo, que la velocidad de la luz es constante, ¿no? Y también apoyó el concepto de teoría de relatividad, partiendo de que el éter pues no existe, como lo mencionó el profesor, ¿no? Que fue el primer postulado que dio Einstein. ¿Qué es el éter? Me van a decir, ¿qué es el éter? El éter es una sustancia que rodea la Tierra, que permite que pase la luz sin ningún inconveniente, ¿ya? A eso se refiere con el éter. El éter así tal cual, o el éter lumínico. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Se entendió? Entonces, eso era lo que se consideraba. Todos decían de que no, que por ejemplo este líquido era el que nos permitía el paso de la luz, ya que era algo transparente, no tenía peso, no tenía densidad y rodeaba todo el espacio, ¿ya? Y cumplía la función que gracias a esta sustancia, supuestamente este éter, podía llegar la luz a la Tierra, ¿ya? Podía llegar sin ningún problema. Era manifestación, o sea, permitía que haya transferencia de energía. Cosa que después fue desmentida por Albert Einstein, ¿no? En sus postulados de la relatividad. Rompió todo ese esquema tanto del éter, del espacio y del tiempo. Entonces, por eso fue muy importante la teoría de Einstein, ¿no? De Albert Einstein, con respecto ¿cómo se llama? Al concepto de luz.
¿ya? Igual vamos a colocarlo acá. Ya, ahí está. Entonces continuamos con la clase. No sé si no puedo compartir. Vamos a compartir, a ver, tener. Ya, ahora sí. Entonces, en eso consiste la experiencia del interferómetro de Michelson, ¿no? Ver más que nada cómo es la interferencia de luz, cómo pudo Michelson demostrar, ¿no? O sea, fue una antítesis, para así decirlo. ¿Por qué? Porque gracias a la experiencia, pues, se dio cuenta de que la velocidad de la luz no se altera, no, sigue siendo la misma, a pesar que cambia la proyección del movimiento de la Tierra. La velocidad de la luz seguía siendo la misma. Él pensaba que podía cambiar, ¿no? La luz al pasar en un plano completamente diferente, pero no la alteraba, seguía siendo la misma. Al contrario, tenía que ver ciertas vibraciones que ocurrían debido al medio para que esa interferencia cambiara, ¿sí o no? Pero eso es lo bonito de la ciencia, ¿sí o no? Tienes que demostrarla. Y si no lo demuestras, pues puedes crear otra teoría. No, algo así como hizo Stephen Hawking. No, demostró la existencia de la energía de los agujeros negros o de la teoría del universo, de la creación del universo, y luego postuló otra teoría que contradecía lo que él mismo había dicho. Sí, increíble, ¿no? Entonces, en este caso, para el interferómetro de Michelson, ya vamos a tener lo siguiente. Los espejos obviamente forman ese ángulo, ¿ya? Un ángulo que es variable en función de un ángulo recto, o sea que es 90 más un alfa, que me va a producir diferencias típicas muy parecidas a lo que vendría a ser una cuña. Entonces, para mí, las franjas brillantes van a tener esta posición. Y igual a 2m más 1, longitud de onda entre 4. Y las franjas oscuras va a ser Y igual a M más longitud de onda medios. Ahora, si nosotros vamos a mover las condiciones, pero en función del espejo móvil, ¿ya? Podemos decir que la fase va a estar en función de 2S, 2pi entre la longitud de onda. Y la cantidad de franjas también va a estar en función de 2S entre la longitud de onda. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver cómo va a ser o forma parte de lo que vendría a ser la experiencia de Michelson. Ahora tenemos las interferencias de dos fuentes, la famosa interferencia de franjas de Young. Este sí fue una experiencia de Thomas Young mucho antes, ¿ya? De Michelson, donde yo voy a tener una luz siempre monocromática, ¿ya? Y un frente de onda que obviamente me va a dar este patrón, pero este patrón va a pasar por una doble rendija, ¿ya? Separados una distancia L. Y este me va a remitir otros patrones de onda que se van a interferir. Y van a tener esta interferencia, yo la voy a poder ver, como les dije antes, en esta pantalla blanca, para poder ver frentes de franjas brillantes y oscuras. Y hace muy bien que las brillantes van a ser el máximo, ¿no? Y las franjas oscuras, el patrón donde interfieren o se cruzan las dos ondas. ¿Ya? Ese va a ser entonces mi patrón de interferencia de Young, donde el máximo va a ser M, ¿ya? LD entre longitud de onda.
Sí, pero profesora, ¿qué es D? ¿Qué es M? No entender, me van a decir. Ya, vamos a ver. Y el máximo, ya, M es el primer patrón de interferencia. M va a ser la cantidad de máximos que yo voy a poder tener. Por ejemplo, acá tengo un máximo, el máximo principal, un máximo, dos máximos. Entonces, eso lo vamos a colocar aquí. L, ¿qué vendría a ser? L es la distancia desde mi pantalla hasta el punto donde donde empieza la primera abertura. ¿Ya? Este L es esa distancia, L. Y D, ¿qué vendría a ser D? D son los puntos equidistantes de cada abertura que yo voy a tener. Por ejemplo, esta abertura tiene un punto en el centro. Y de esta abertura también va a tener un punto. Entonces, la distancia que va a ir entre punto a punto de separación de ambos, ese va a ser el famoso D. Y la longitud de onda, obviamente, es la longitud de onda de la luz que se está emitiendo. Entonces, así yo voy a tener mi máximo. Y mi mínimo, pues, sería M más un medio. ¿Ya? M más un medio de LD entre longitud de onda. Ahora, un ejemplo. Me dice, ¿cuál es el espesor mínimo de la película de jabón para que ésta se vea oscura al ser observada por una longitud de onda de 589,3 nanómetros, la cual se refleja en una película? Teniendo en cuenta que el índice de resolución de esta pompa de jabón o de esta burbuja es de 1.38. Yo tengo que este es aire, este es el extremo de la película de la pompa de jabón. O sea, rayo incidente, rayo reflejado. De aquí a acá se vuelve incidente reflejado, ¿sí o no? Refractado. Ahora, yo tengo la distancia de mi pompa de jabón. Ya, tengo mi distancia D. Entonces, los haces reflejados van a tener un retardo de fase de 180 grados, ¿ya? O un medio de longitud de onda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos que ver que si esta va a ser la causa de retardo, o sea, la interferencia, tengo que saber si esta va a ser destructiva o constructiva. Entonces, la interferencia destructiva me dice, se presenta en dos haces, que va a ser un medio de alfa, o 3 medios de alfa, o 5 medios de alfa. Profesora, pero ¿dónde sé eso? Acá. Mis interferencias, mira, mis máximos están en función de un número entero, mientras que los mínimos están en función de ¿qué? De fracciones. Y yo sé que las fracciones van a ser equivalentes a ¿qué? Ahí está. Van a ser equivalentes a interferencias destructivas. Entonces, esta fracción que yo tengo va a ser equivalente a una interferencia destructiva. Un medio de alfa, 3 medios de alfa o 5 medios de alfa, así sucesivamente. Entonces yo digo lo siguiente. 2ND, ¿ya?, es igual a 2,76D. Entonces, este 2,76D más un medio de alfa tiene que ser igual a M por un medio de alfa. Pero M puede ser 1, 3, 5, dependiendo del tipo de posición que tenga. Donde N va a ser 1. D, esta distancia, vamos a decir que es aproximadamente 0, pero es pequeñísima. Y ahora para un N3, ¿cómo sería la distancia? Bueno, vamos a ver. Mi distancia va a ser igual a la longitud de onda entre 2,76, pero esta longitud de onda me la dan 589. Entonces, 589 entre 276, mi distancia va a ser 214 nanómetros. Entonces, este es el grosor que tiene que tener esta película de jabón para que se produzca este punto, ¿ya? Otro.
Según mi interferómetro de Michelson, se incrementa ligeramente y me da 150 franjas oscuras. Me dice que la luz que se utiliza tiene una longitud de onda de 480 nanómetros. ¿Cuál vendría a ser la distancia de recorrido del espejo colocado en dicho brazo? Entonces sabemos que si observo el campo oscuro, me dice cuando los haces de luz de cada brazo están en 180 fuera de fase. Entonces, al incrementar, obviamente va a incrementar de un medio longitud de onda. El camino óptico es de ida y vuelta. Entonces, él se incrementa en una longitud de onda completa. Ahora me dice que pasan 150 franjas. Entonces, la longitud de onda se va a incrementar en esa cantidad. Yo digo así, 150 franjas, un medio de longitud de onda es igual a 150 por 240 nanómetros. La mitad de la longitud de onda que yo voy a tener, longitud de onda medios. ¿Ya? Eso es lo que tengo acá. Un medio dentro de longitud de onda. 150, 240 longitud de onda. Ahora, si multiplico todo esto, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar la distancia de recorrido, mi camino. Multiplico estos dos y me va a dar esta distancia, 36.000 nanómetros, que es equivalente a 0,0360 milímetros, que vendría a ser mi camino óptico que voy a tener que utilizar. Ya sé entonces qué es interferencia. Es cuando dos ondas se cruzan y me van a formar líneas blancas y negras, que es un patrón de interferencia. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando yo hablo de difracción? ¿A qué se refiere con difracción? Difracción de la luz. A ver. Yo ya he visto ya difracción. Difracción, se difracta. ¿A qué se refiere con que se difracta? Se distorsiona, se altera. Bueno, van a ser las 10. Antes de pasar a difracción, que es un tema más chiquitito, ¿ya? Nos vamos a un break para que puedan ir y tomar su desayuno tranquilitos de unos 10 minutitos, ¿ya? Volvemos 9 y 10. ¿Está bien? Ya, chicos, un break entonces. Nos quedamos acá. 15 minutos. ¿A qué hora volvemos entonces? 10 y cuarto. Ajá, por fin. Ya, 10 y cuarto. Vayan a tomar su cafecito, su leche, su kiwi gel, su Milo para que tengan energía y volvemos 10 y cuarto. ¿Está bien?